Buenas tardes, estimados docentes. Bienvenidos a una capacitación más de Biblioteca UTPL. Eh, bueno, el día de hoy tenemos la capacitación de Original con nuestro capacitador de hoy, Sabino Segura. Ya, voy a dar los pasos para el ingreso a la plataforma. Nos vamos a la página principal de la universidad y nos vamos a la pestaña de UTPL en línea. En UTPL en línea ingresamos con nuestro usuario y contraseña institucional y damos clic en nuestro rol. En este caso tengo estudiantes y administrativos, voy al de estudiantes. Ya revisamos que nuestro nombre esté ya dentro de esta plataforma, dentro de los servicios en línea, y esto quiere decir que ya estamos logueados dentro. Entonces nos vamos a la pestaña de biblioteca y nos vamos al botón de Original. Dentro de la pestaña de biblioteca está el botón de Original. Ya, damos clic en aplicación web. Y antes iniciábamos desde cuenta Urkund, ahora lo vamos a hacer directamente desde organización. Nos vamos aquí a buscar Universidad Técnica Particular de Loja, dice UNIF, Técnica Particular, y nos vamos a ingresar. Esto para las personas que tal vez no podían ingresar y tenían que hacerlo desde aquí, ahora todos vamos a ingresar de esta manera. Ya una vez ahí, ingresamos con nuestro usuario y contraseña institucional. Voy a cerrar sesión nuevamente para indicar. Me voy nuevamente a UTPL en línea, a UTPL, la página principal. Me voy a UTPL en línea, selecciono el rol con mi usuario y contraseña institucional, ingreso a seleccionar mi rol. En este caso tengo el de estudiantes, verifico mi nombre y me voy al botón de biblioteca. Y aquí al botón de Original, aplicación web, y reviso el nombre de la universidad. En organización, me voy a UNIF, técnica particular, ingreso, ¿ya? Y nuevamente mi usuario y contraseña institucional sin el dominio. Nuevamente me ingresó ya a mi usuario, pero es sin el dominio y con la contraseña institucional. Entonces, ahora mismo doy paso a Sabino Segura, que es nuestro capacitador el día de hoy, para la plataforma de Original. Sabino, buenas tardes. Buenas tardes, agradezco la oportunidad. Ya, dejo de compartir mi pantalla para que pueda dar inicio. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría hablar un poco acerca del cambio de nombre. Recordemos que antes, hace ya unos cuantos años, esta herramienta se llamaba Urkund. Hace apenas 2 años cambió de nombre a Original, y esto es por una razón, ¿no? Y también para explicar un poco acerca de para que este cambio tampoco genere mucha incertidumbre, ¿no? Por parte de nuestra audiencia. Original es producto o resultado de una fusión entre dos herramientas. Una es Urkund, que con este nombre se comenzó a comercializar en el Ecuador hace pues poco más de 10 años. Al fusionarse con PlugScan toma el nombre de Original. Recordemos que Urkund es de origen sueco, PlugScan es de origen alemán. Estas dos herramientas tenían mucha presencia en el continente europeo. Al fusionarse, bueno, toman el nombre de Original, además de combinar lo mejor de ambas tecnologías, también se constituyen como la herramienta de mayor adopción en aquel continente, en Europa, y como la alternativa a nivel internacional entre las soluciones que existen similares. Con eso también, les quiero comunicar que no hay cambios significativos en la experiencia de usuario. Entonces, esto es importante señalarlo también, ¿no? Nos seguimos, bueno, ahorita ya nos mostraron una forma, reciente, que se dio una integración single sign-on para que ustedes pudieran incorporar las mismas credenciales que utilizan para todos sus servicios web en un ecosistema mucho más transparente para simplificar la validación. Entonces,
es uno de los pocos cambios que existen, ¿no? Al respecto, pero fuera de ello, seguimos con la misma lógica de uso, la misma experiencia de usuario. Bien, tiene presencia en más de 70 países del mundo. Aquí no aparece iluminado, pero también están incluidos Chile, Venezuela y El Salvador, por lo que respecta a América Latina. Y también es importante señalar que además de la integración Single Sign-On, para que el servicio forme parte de todo el repertorio de servicios web que ustedes tienen con una sola usuario y contraseña, también se tiene una integración con LMS, en este caso en concreto con Canvas. Para que ustedes también, bueno, vamos a ver ahorita un poco en esta sesión de cuál es la experiencia de usuario en Canvas. Y también cómo utilizar la webmail, ¿no? Para enviar los mensajes por métodos alternativos. No necesariamente en este entorno integrado a través del LMS. Bien, el sistema funciona de manera muy sencilla. El documento se carga. En esta ocasión vamos a ver 3 formas de cargarlo. Una es a través del correo electrónico. El mismo autor del documento lo envía a una dirección de correo electrónico definida para el docente. La otra es la integración a través del LMS, en este caso Canvas. Y la última es la Web Original, que es esa interfaz que nos acaban de mostrar al momento de hacer nuestra validación, que es un entorno muy similar a un correo electrónico también. Ahorita le vamos a echar un vistazo. Una vez que el documento se carga, este es contrastado con 3 fuentes digitales de información. El Internet, su propia base de conocimiento que se consolida a partir de todos los documentos que se analizan, y publicaciones académicas de editores internacionales. Cuando el trabajo de contraste se realiza, el sistema emite un informe de similitud y nos dice, nos asigna un porcentaje. Perdón. Nos indica qué tan similar es el documento analizado con respecto a las fuentes de contraste que se utilizaron para hacer el análisis de coincidencia. Entonces tengamos como presente siempre esto. En ningún momento el sistema va a emitir un informe de plagio como tal o asignar un porcentaje de plagio. Eso no sucede. El sistema no identifica plagio por sí mismo. Nos va a identificar la similitud o el porcentaje de coincidencia que tenga el contenido del documento con las fuentes de contraste. En caso de que el plagio exista, nos va a brindar elementos para poderlo identificar y documentar, pero no siempre es así. Cuando nosotros estamos hablando de utilizar este sistema de forma orgánica ya en nuestro trabajo docente, integrado, por ejemplo, en el LMS, muchas veces lo que se busca es tener un acompañamiento con los estudiantes de pregrado para verificar cómo están utilizando sus fuentes de información, cómo presentan por escrito sus interacciones en la plataforma y tomar esta información como referencia para mejorar o ayudarles a los estudiantes a mejorar su escritura académica. Más que sorprenderlos cometiendo fechorías o haciendo trampa, lo que se busca es identificar cuáles son esas falencias metodológicas o esas fallas que presenta la escritura del estudiante, insisto, de pregrado, para ayudarle a mejorar y brindarle retroalimentación. Siempre que nosotros estamos en un contexto académico y utilizamos fuentes de información, las procesamos para hacer una interacción o una actividad por escrito, pues tenemos que trabajar con estas fuentes principalmente de 3 formas. O las parafraseamos, o las sintetizamos, o las citamos textualmente. Obvio que va a quedar espacio para que nosotros podamos hablar por nuestra cuenta. Pero ya cuando nos expresamos por escrito, estas son como las 4 intervenciones que podemos hacer para confeccionar nuestro documento académico. Me estoy poniendo en la situación de un estudiante de pregrado. Incluso me han dicho que hasta a los estudiantes de posgrado les cuesta trabajo el ejercicio de la escritura académica. Pero bueno, el uso del sistema está abierto prácticamente para todos los niveles, pero volvamos al pregrado.
Muchas veces, y lo que me gustaría también comunicar es que partimos de la idea de que el estudiante quizá esté haciendo trampa. Bajo esta premisa, nosotros vamos a tener una visión o un uso legalista, bueno, vamos a tener una visión legalista que va a repercutir, o más bien va a pues, promover un uso punitivo de esta tecnología. Es decir, partimos de la premisa que el estudiante está haciendo trampa y lo que vamos a hacer es pues intentar sorprenderlo con la herramienta para darle un merecido castigo. Quizás si le damos la vuelta un poco a esta perspectiva, podríamos darle un enfoque educativo a esta herramienta. Es decir, partir de la premisa de que el estudiante no está haciendo trampa de antemano, sino quizá esté cometiendo este tipo de deslices metodológicos o su escritura presente falencias porque no tiene desarrolladas sus destrezas para hacer un documento escrito en un contexto académico. Ceñirse un estilo de citación, manejar sus fuentes de información con instrumentos metodológicos, ¿no? Bueno, técnicas de escritura, mejor dicho, síntesis, paráfrasis, incorporación de citas textuales. Entonces, quizá aquí el problema más bien es metodológico más que axiológico, aunque combina las dos. Obviamente que esto no quiere decir que la gente no haga trampa o que tenga una intención o que bajo un aparente error de escritura exista o subyazca, ¿no? Que pueda subyacer alguna clara intención de engañarnos. No lo sé, quizá queda abierto. Lo que sí me gustaría comunicarles, para ser preciso en la narrativa que estamos manejando, es que quizá darnos la oportunidad de hacer un uso educativo de esta herramienta para aprovecharla y ayudarle al estudiante a que mejore sus habilidades de escritura académica, de investigación documental. Partiendo de ahí, el sistema también nos es útil en el sentido en que pues, no nos va a dictaminar un plagio de manera automática, únicamente nos va a dar el porcentaje de similitud que tiene el contenido con relación a las fuentes de contraste, y esto nos va a dar una referencia para que nosotros tomemos decisiones con base en los resultados del análisis. Es como pues verificar efectivamente sobre ese análisis cómo está utilizando el estudiante las fuentes de información. Porque si hablamos de parafrasear, citar textualmente o sintetizar alguna fuente de información para incorporarla en mi narrativa, pues la tengo que citar siempre. Tengo que dar referencia de mis fuentes. Ya cuando yo hablo por mí mismo y lo escribo, pues ya no tengo que dar esa referencia, pero esto viene en el contexto precisamente del manejo de fuentes de información. Entonces, sin hacer el cuento largo, lo que sí les quiero mencionar es que esta herramienta es de escritura académica y nos puede ayudar o nos brinda la oportunidad de ayudarle a nuestro estudiante a mejorar en el transcurso de todo su tránsito por las aulas universitarias. Quizá con nuestra intervención y retroalimentación oportuna, cuando llegue el momento en que nuestro estudiante esté a punto de graduarse y tenga que redactar su tesis, ya no tenga que batallar tanto, ya lo pueda hacer con más soltura y sin tantas complicaciones. Bien, ¿cuáles son las fuentes en concreto que utiliza? El Internet, principalmente repositorios institucionales, colecciones de revistas científicas como Redalic y Cielo, la misma Wikipedia, pensando también en la diversidad de fuentes que se pueden utilizar, considerando distintos grados de formación, no solamente el universitario, sino incluso hasta el colegio. Es curioso, por ejemplo, esta herramienta también la acaba de adoptar hace un poco más de un año, el International Scholastic Model, precisamente ahí en el Ecuador, que es un colegio de bachillerato internacional, y lo utiliza con esta orientación, ¿no? O sea, como de mejora de la escritura académica. Y se utiliza hasta el pregrado, digo, hasta el posgrado. Incluso en el análisis de literatura científica o de manuscritos académicos antes de ser publicados en revistas o en libros, por ejemplo, hay un editor aquí en México que es la revista Enclaves del Pensamiento, que es una revista científica del Tecnológico de Monterrey, una universidad privada muy importante aquí en el país. Ellos tienen varias revistas, una de ellas es la revista Enclaves,
Y esta revista su comité editorial utiliza Original para analizar los manuscritos antes de que sean publicados o revisados por pares. Es una revista importante, está indexada en Scopus, o sea, cumple con estándares de calidad muy estrictos. También lo maneja Infomed en este sentido. Infomed es una institución cubana que además de gestionar la información sobre ciencias biomédicas, también edita las revistas científicas cubanas, las de medicina en particular. Tiene cerca de 40 revistas, Infomed las edita. 37 de esas revistas ya están indexadas en Scopus también. Entonces, es muy versátil la herramienta, o sea, nos puede ayudar a mejorar la escritura académica de los estudiantes del pregrado, pero también ayudar a verificar la originalidad y rigor metodológico de las tesis de posgrado y de la escritura en el posgrado, y también la producción científica como tal. Entonces, en ese sentido es muy amplia. Es por eso que el tipo de fuentes que va a tener va a abarcar todo este espectro. Va a tener desde Wikipedia o páginas que existen muy a la mano cuando los estudiantes empiezan a buscar información de manera espontánea, hasta pues literatura científica. Ahorita vamos a ver un poco al respecto. Y pasando por los repositorios institucionales y las colecciones de revistas tipo Redalic y Cielo. Eso es en cuanto al Internet. También el sistema va a almacenar todos los documentos que son analizados y los va a utilizar como fuente de contraste. Importantísimo, que algo que tenemos que considerar. Todo documento analizado queda almacenado y sirve como fuente de contraste para futuros análisis. En ese sentido, tenemos que considerar este detalle porque si nosotros cargamos un mismo documento 2 veces, el segundo envío me va a dar por resultado un 100%. Porque está tomando como referencia, como fuente de contraste, el primer documento que se cargó, que es el mismo. Espero haberme explicado. Si no tenemos oportunidad de poder levantar la mano, intervenir, voy a estar atento al chat. O a las manos levantadas también, por si quieren hacer alguna intervención, sin ningún problema lo podemos hacer en el transcurso de la sesión. Por otro lado, también tenemos material publicado por editores, son revistas científicas, son editores académicos que brindan acceso a sus contenidos. Muchos de estos contenidos nosotros los tenemos suscritos en nuestra colección, en nuestra biblioteca de la UTPL, ¿no? Sin duda, incluso los tenemos muy en el radar, muy presentes, los utilizamos, los recomendamos a nuestros alumnos, incluso publicamos aquí. Son revistas científicas y libros electrónicos. Entonces, también tiene esta característica. Bien, en cuanto a introducción, pues ya lo tenemos para poder iniciar a trabajar. Ya nos platicaron cómo acceder, ¿sí?, a nuestra web original. Yo voy a acceder por mi cuenta alternativa. Recordemos que nosotros lo hacemos desde el single sign-on. Este es un ecosistema webmail, ¿no? Es un entorno muy similar a una dirección de correo electrónico en la cual nosotros podemos organizar nuestros informes de similitud. Es un espacio opcional, no necesariamente lo tienen que utilizar porque ustedes tienen la ventaja de tenerlo integrado a su LMS. Entonces, tienen las dos opciones. Yo voy a entrar, por ejemplo, ahorita aquí al LMS. Tenemos que en nuestro LMS, nosotros, pues la integración se da de una manera mucho más orgánica. Entonces, desde esta opción nosotros pues podemos ir haciendo nuestro trabajo. Por ejemplo, vamos a utilizar, en este caso, nuestras tareas. Nos vamos a las tareas. Cuando nosotros estamos en el entorno del LMS, podemos analizar dos cosas en particular. Una, las cargas de texto, mejor dicho, las cargas de archivos, y dos, las entradas de texto. Yo voy a poner aquí por motivos prácticos la información para definir la tarea, así nada más de manera muy por ir llenando el formulario. Esto ya lo definen ustedes cuando generen su tarea. Pero aquí, por ejemplo, vamos a definir nuestro tipo de entrega. Y nuestro tipo de entrega va a ser en línea. Vamos a definir también que nuestro tipo de entrega sea o entrada de texto o carga de archivo.
Entonces, ya esto depende del LMS, la parametrización. Si ustedes quieren únicamente definir una carga de archivo en particular o una extensión, pues ya lo pueden definir, pero en concreto, para que el sistema funcione, va a interactuar con entrada de texto y carga de archivos. Esto es lo que va a analizar. Y aquí está la opción de revisión de plagio. Entonces, en revisión del plagio, nosotros únicamente elegimos la opción original. Una vez que seleccionamos la opción de original, estas opciones de parametrización no impactan o no inciden de manera significativa en el desempeño del sistema. Las podemos omitir y dejar así abiertas. Y también podemos hacer la parametrización de acuerdo a cómo nosotros consideramos la interacción con los alumnos. Por ejemplo, mostrar reportes a los estudiantes. ¿Sí? Hay algunas opciones en las cuales nosotros tenemos la opción dentro del LMS para que el informe de similitud pueda mostrarse de manera inmediata al momento en que se genera el estudiante o después de estas otras dos opciones que son que se califique la tarea o después de la fecha de entrega. Bueno, esta cuestión también es estrictamente ya a consideración del profesor, lo que tiene que ver con las modalidades tanto de revisión como de calificación. Y esto también es pues a consideración del profesor. Lo que nosotros ya queremos únicamente dejar en claro es los elementos que son de este recuadro de la revisión de plagio para activar el original dentro del LMS. Y únicamente pues guardo y publico. Ya lo tengo, ya hice mi tarea. Bueno, ¿cuál es la experiencia que tiene el profesor cuando quiere revisar ya la tarea del estudiante? ¿No? Por ejemplo, va a la tarea del profesor. ¿Dónde es la anterior? Para revisarla. Y para ver el análisis de similitud, únicamente tiene que entrar el profesor a el SpeedGrader. Ahorita lo vemos. O sea, una vez que la tarea se entrega, el profesor únicamente la ve aquí en la sección SpeedGrader. Y aquí ya puede ver el profesor el documento ya analizado en sobre el mismo LMS. Y en caso de que el profesor ya quiera verificar su informe de similitud, aquí podemos ver cuál es el resultado que arroja original. Y de esta forma, únicamente pulsando el informe de similitud, pues, ay, nena, no me lo... Vienes a molestarle, me rasguña. Y una vez que tenemos ya, vamos a permitir las pestañas emergentes, nosotros pulsamos el informe de similitud y ya podemos acceder, el porcentaje de similitud, y ya podemos acceder a los hallazgos del sistema. Entonces, esta es una forma de acceder. Aquí tenemos una organización muy concreta para darle seguimiento a través del LMS al desempeño de nuestros estudiantes. Pero si nosotros pues queremos utilizarlo fuera de este entorno, tenemos la opción de acceder a este espacio. ¿Sí? Que es una plataforma muy similar a un correo electrónico. Aquí nosotros podemos organizar nuestros hallazgos, ¿sí? Nuestros informes de similitud. Tenemos una dirección de análisis. Aquí está. Tiene el dominio @analysis.urcum.com. Tenemos aquí un combo debajo de nuestra dirección de análisis donde tenemos unas carpetas. Estas carpetas nos permiten organizar por proyecto nuestros análisis, por asignatura, por proyecto de revisión.
sí me gustaría también, pues, mencionar, si yo estoy utilizando el LMS, quizá esta organización no resulte necesaria, ¿no? Esto es cuando estoy quizá haciendo revisión de tesis o de algún proyecto en particular que no está integrado en un entorno de aula a través de esta plataforma. Entonces, pues sirve muy bien esta opción, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, organizo mis informes por proyecto o por asignatura. Yo puedo generar las carpetas que yo crea necesarios, entonces voy a generar una nueva carpeta. En este caso, yo soy docente de educación, ¿sí? Educación, y es el curso número 1. Entonces, esa es mi asignatura, es el nombre de mi carpeta. A cada carpeta le voy a asignar un código. Voy a poner este código que es UTPL, únicamente por motivos prácticos, las siglas de la institución. El código tiene que ser alfanumérico y ajustarse a 8 caracteres. Entonces, esto es importante considerarlo. No hay ninguna normativa para asignar este código, únicamente las condiciones que les manejé. 8 caracteres y alfanuméricos. Entonces, es la asignatura de educación. Le voy a poner unos números para completar los 8 caracteres. Ya lo tengo. Entonces, guardo mi carpeta. Bien. Una forma u otra forma alternativa de que los análisis se carguen es que el propio estudiante o los autores de los documentos los envíen a esta dirección por correo. Entonces, para ello, nos vamos a ir a nuestra dirección de correo. Yo soy el estudiante, en este caso, el autor del documento. Voy a poner la dirección de análisis de mi profesor. Recordemos que esta dirección de análisis tiene el dominio @analisis.urcum.com. Voy a poner aquí también en el asunto, entre corchetes, el código que le asigné a mi carpeta. Y voy a cargar el documento adjunto. En este caso estoy cargando un PDF. Con esto también aprovecho para mencionarles que es compatible con PDF, PowerPoint, Excel, Word, también los documentos generados por OpenOffice, RTF, TXT, HTML. La condición es que tenga reconocimiento de caracteres, de que se pueda extraer su texto. Es una condición necesaria. Y listo. Ya lo cargamos, lo enviamos. Hasta aquí todo bien. No veo preguntas en el chat. Entonces, pues parece que todo ha sido explicado hasta el momento. Me he comunicado de manera clara. Si no, pues en cualquier momento también podemos habilitar ahí o pedir la palabra para hacer alguna pregunta. Bien, en este momento, cuando nosotros hacemos cuando nuestros alumnos nos envían por correo electrónico y con un código de asignatura en el asunto, el documento se va a alojar en la carpeta que nosotros definimos. No se va a quedar en esta bandeja de entrada. Entonces, para eso funciona ese código. Al momento de yo que envié mi documento para ser analizado, recibo un acuse. Este acuse lo va a recibir la persona que carga el documento. Este acuse le va a permitir, además de confirmar de que su documento realmente llegó y está bajo proceso de análisis, también le va a permitir exentarlo. La exención significa que, recordemos que todo documento analizado queda almacenado. Exentar el documento, aquí en mi acuse, en el penúltimo hipervínculo, no significa que lo voy a borrar, únicamente voy a limitar su disponibilidad. Es decir, si mi documento surge en futuros análisis, nadie va a poder acceder al documento original ni descargarlo. Entonces, eso lo puede hacer la persona que carga el documento. En este caso, yo lo cargué por correo electrónico. Última forma de cargarlo. Desde este espacio, el profesor también lo puede cargar directamente. Quizá ustedes quieren hacer un análisis muy rápido de algún documento. Muchos investigadores también de repente analizan sus propios manuscritos antes de mandarlos a su editor. Es una práctica muy común que el propio autor se analice a sí mismo.
Entonces, el autor del documento, o en el caso que ustedes crean pues práctico, pueden utilizar esta alternativa. Se van aquí a subir documentos, ponen aquí su dirección de análisis, ponen en el asunto entre corchetes el código de la carpeta donde quieran alojar ese documento en particular, y en este espacio donde dice arrastrar los archivos aquí, en este recuadro, cargan su documento. Listo. Ya quedó. Ya envié mi documento. Bien, son 3 formas de cargarlo entonces. Bueno, ¿cómo interpretamos el análisis? Les voy a mostrar un ejemplo para no hacer la tarde pesada. Vamos a elegir aquí, pulsando este 100% de similitud. Ya vemos que accedemos a los análisis pulsando el porcentaje. Este en particular. Bien, les quiero anticipar algo. Yo cargué este documento 2 veces, ¿sí? Intencionalmente. Y esta segunda carga que hice, pues se contrastó con el primer documento que cargué, que es el mismo. Es un duplicado prácticamente. Y pues me salió con el 100% de similitud, por la misma lógica de funcionamiento del sistema. Entonces, tenerlo presente, por favor. Por eso ese 100% de similitud fue un documento que se cargó 2 veces. Entonces, esta es la segunda carga. Tenemos aquí, por ejemplo, en este gráfico se representan las dimensiones del documento en cuanto a sus páginas. Es un documento breve de 2 páginas en este caso. Y aquí tenemos los detalles del envío. ¿Quién lo envió? Un número que identifica el envío. Este número es único. Se le va a asignar a cada documento enviado por Original. Y este número es importante porque con él vamos a poder rastrear el documento. Muchas veces es necesario rastrear el documento en caso de que existan dudas o queramos verificar, dirimir alguna controversia. A principios de año, incluso en Perú, por ejemplo, hubo ahí un pequeño conflicto, incluso que llegó a la fiscalía, relacionado con un posible plagio. Y pues obviamente que ir rastreando las distintas versiones del análisis del documento fue muy útil para aclarar la situación. Ahorita me estoy yendo a un caso extremo, pero incluso para situaciones en las cuales queramos identificar el documento dentro del sistema y rastrearlo, pues bueno, este número de identificación es muy útil en particular. Y en el caso de documentos duplicados, este número de identificación siempre va a ser distinto. Y eso nos va a dar también indicios de que es un documento duplicado. Bien. También tenemos aquí el porcentaje de similitud que tiene el documento analizado y el porcentaje de similitud de todos los documentos analizados por este personaje. Vamos a ir al documento completo. Pero lo que yo como al principio les mencioné, este documento está duplicado. Lo cargué 2 veces. Yo quiero desactivar ese documento que está almacenado y que me arroja este 100% de similitud. Pues porque no me está aportando elementos significativos al análisis. Recordemos que similitud no es plagio. Entonces, tenemos que revisar todos los documentos todos los informes de similitud, independientemente que estén por debajo o por encima de algún porcentaje de similitud que hayamos definido desde una perspectiva institucional o administrativa, porque similitud no es plagio. Y la interpretación que se hace y la interacción que se tiene con ese tipo de sistemas no es administrativa, es metodológica. Yo puedo tener un 30% de similitud y que toda esta similitud sea citada, pero quizá dentro del área del conocimiento donde se inscribe esta propuesta escrita, ese 30% de similitud sea razonable. No lo sé. Eso ya únicamente lo sabe la persona experta en el tema. Por ejemplo, no se me hace descabellado que un documento de derecho, por ejemplo, tenga un 30% de similitud. Quizá incluso sea necesario, porque los abogados citan mucho y citan la ley textual.
tal como viene publicada. Y no pueden hacerlo de otra forma porque pues, no pueden alterar la ley y con base en eso lo trabajan. Entonces, quizá un 30% de similitud que surge en un primer análisis, que después que nosotros lo revisamos, pues obviamente ya tomamos decisiones y desactivamos esos hallazgos, pues ya nos queda con 0% de similitud. Pero lo que les quiero comunicar es que similitud quizá tenga pertinencia metodológica, pero el plagio es inaceptable. Si yo entre toda esa similitud me encuentro quizá hasta un 1% de plagio, pues eso sí llama mi atención y tendría que darle seguimiento a ese asunto. Entonces, aquí nos dicen en nuestro chat, el profesor Álvaro Espinosa, para poder revisar los trabajos del estudiante, en el caso primero se deberá condicionar el sistema. Para revisar las tareas como lo hace, por favor, lo puede repetir. Y no le entendí muy bien a su pregunta, profesor. Pero el primer caso, no sé si se refiere al LMS. Quizás se refiere al LMS. Entonces, sí, con gusto le echamos un vistazo a cómo acceder al espacio para acceder al informe de similitud. Nada más que me confirme, profe. O sea, desde Canvas. Sí, Canvas. Sí, o sea, nosotros en Canvas, por ejemplo, cuando queremos revisar nuestro informe de similitud, ¿sí? Donde vamos el espacio de trabajo donde vamos a ver el informe de similitud es SpeedGrader. En SpeedGrader es donde nosotros vamos a ver el documento analizado y el porcentaje de similitud, así como lo estamos viendo aquí. Se agradece, digamos, la facilidad, porque no hay pierde. Aquí incluso nos habla de marca registrada, ¿no? SpeedGrader. Inmediatamente si vemos este logo con con este señalamiento TTM, que siempre acompaña a la tarea, nosotros vamos a poder acceder al documento analizado y aquí a el informe de similitud. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Siempre que haya un porcentaje, pulsamos el porcentaje y podemos acceder al informe de similitud. Entonces, es desde SpeedGrader y ya en SpeedGrader, pulsar el porcentaje de similitud y ya accedemos al informe. Bien, déjenme volver a mi ejemplo anterior. Yo estaba aquí platicando precisamente esta cuestión de similitud y plagio, ¿no? La diferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es desactivar este documento duplicado que me arroja el 100% de similitud. Me voy a ir a fuentes, porque recordemos que este documento se cargó 2 veces. Aquí podemos ver, incluso este documento la primera carga va a tener un número de envío distinto, lo cual nos va a confirmar de que son 2 análisis distintos. Vamos a desplegar el documento, la fuente de contraste, el combo, y aquí podemos observar, por ejemplo, que aparece un botón que me permite desactivar mi fuente. Una vez que desactivo esta fuente, el sistema me pregunta con qué nivel de traslape quiero trabajar. Debajo de esa fuente existe un primer nivel de traslape que tiene 5 fuentes. Debajo de ese primer nivel de traslape hay un segundo nivel que tiene otras 4. Y por debajo vamos a tener un tercer nivel de traslape que tiene otras 3 fuentes de contraste. La estratificación de estos niveles de traslape es cronológica. Lo que significa es que entre más superficial sea el nivel, más novedosa va a ser la información que contiene, más reciente. ¿Sí? Ese primer nivel de traslape es el que va a incluir las fuentes más actuales. Y así consecutivamente, conforme voy avanzando en profundidad en los niveles de traslape, las fuentes van a ser más antiguas. Voy a utilizar, por fines prácticos, este primer nivel. Y mi porcentaje de similitud se ajustó a 24. Ya no es 100, porque era un documento duplicado. Por eso siempre hay que revisar todos los informes. Aunque los porcentajes sean mínimos o estén por debajo del umbral.
que administrativamente nosotros consideramos como razonable. Me voy a documento completo. Si nos fijamos, mi informe está estructurado en 3 pestañas. Entonces me voy aquí a esta de documento completo y estábamos en fuentes. Y aquí puedo revisar los hallazgos del sistema en el contexto de todo el documento, del total del ejercicio de escritura. Vamos a ver que en la parte superior tengo activas unas herramientas ya por defecto. Una dice citas y otra dice paréntesis. Y otra dice diferencias detalladas del texto. Yo las tengo activas. La herramienta citas y la herramienta paréntesis me van a iluminar, una en color gris, el contenido que está entre comillas, y otra en color azul, el contenido que está entre paréntesis. Esto es para ofrecer elementos cromáticos al docente, al revisor, y que puede identificar a primera vista posibles citas textuales y referencias. No significa que el sistema reconozca un estilo de citación en particular. Lo único que se limita es a iluminar en color gris el contenido entre comillas y el color azul el contenido entre paréntesis. ¿Vale? A un lado de cada hallazgo vamos a tener un icono que es color naranja. Ilumina el hallazgo. Despliego el icono. Puedo ver del lado izquierdo la fuente de contraste, ¿sí? Mejor dicho, del lado izquierdo voy a ver la escritura del estudiante y del lado derecho voy a ver la fuente de contraste. Déjenme aquí un pequeño bucle. Voy a reiniciarlo y voy a seguir mostrando. Entonces, siempre vamos a tener del lado derecho, ¿sí? Del lado izquierdo, perdón, la escritura analizada. Y del lado izquierdo vamos a tener la fuente de contraste, el documento que identificó Original. Entonces vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, aquí. Va a aparecer del lado izquierdo el contenido analizado y del lado derecho esta fuente de contraste en la cual la fuente de contraste nos dice que el contenido no se puede mostrar porque en este caso en particular el dueño, que es precisamente alguien que utilizó esta fuente de Corporación Nacional Unificada, lo exentó, es decir, vimos en el momento en que cuando se carga el documento, la persona que lo carga recibe un acuse y puede exentar su documento, es decir, limitar su disponibilidad para que otra persona usuario de la plataforma no pueda acceder a él. Entonces, este es el caso que pasó, pero aquí tenemos fuentes alternativas. Entonces, debajo de esa primera fuente, nosotros podemos distinguir un conjunto de fuentes alternativas que ya están en otros niveles de traslape, ya llega hasta un 4º nivel de traslape. Tengo un repositorio aquí mexicano, por ejemplo. En un tercer nivel tengo un documento de la Universidad de Barcelona. Y en un segundo nivel de traslape, que es el más superficial en este caso, un repositorio español. Vamos a seleccionar este. Y en el momento en que yo selecciono, ya puedo ver los hallazgos del sistema. De un lado va a aparecer la fuente de contraste y del otro va a aparecer, ¿sí?, el documento analizado. ¿Qué está pasando? ¿Algún detalle? Permítanme cerrar este y volverlo a abrir. Agradezco la paciencia. Me voy a ir de nuevo cuenta aquí. Mientras, si tienen alguna inquietud, podríamos irla resolviendo. Sabino, Sí. Janet, ¿Qué tal, Janet? más que una inquietud, o sea, es una preocupación, porque mire, realmente yo veo que en el análisis, en ver el análisis, hay un tiempo considerable que uno se tarda. Y si nosotros hablamos de que tenemos alrededor de entre 300, 500 trabajos, o sea, para mí, o sea, se vuelve una tarea prácticamente imposible, porque, o sea, no me puedo tardar ese tiempo. Mire, aquí lo estamos haciendo con usted, que es el experto, y eso ya es bastante, porque sabe exactamente a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Para nosotros que a lo mejor no estamos, bueno, digamos medianamente familiarizados,
todavía nos tardaríamos mucho más. Y si hablamos, como le digo, de un porcentaje qué sé yo, de una cantidad, perdón, de unos entre 300, 500 trabajos, o sea, se vuelve realmente irrealizable para mi criterio. O no sé si usted tenga algún tip como para poder detectar rápidamente sin necesidad de profundizar así de esta manera, porque creo que no sé, no terminaríamos ni siquiera en un mes de analizar tanto. Ya. Bueno, mire, si me pone a meditar su pregunta, espero ser asertivo en mi respuesta. El documento, bueno, el documento lo leemos completo, sea en original o sea fuera de original, ¿no? Así es. O sea, tengo que leer el documento completo. Bueno, quizá Sí. no lo tenga que leer, es un compromiso docente leer el documento completo. Leer el documento completo quizás sí pueda representar pues una carga significativa y una inversión de tiempo. Y un análisis crítico del documento también implicaría cierto tiempo en el cual nosotros tenemos que invertir. Aquí quizá el ejemplo sea un poquito más amigable porque solamente son 2 páginas. Así Quizá es. el tiempo que yo quiera invertir en un documento, si es una tesis de grado, pues quizás sea un poco más exhaustiva la revisión. Pero lo que voy es que si nosotros, por ejemplo, leemos sobre esta plataforma el documento, vamos a invertir el mismo tiempo que si lo leyéramos en Word, ya sea impreso o en línea, con la ventaja de que aquí vamos a poder centrar nuestra atención en aquellos aspectos formales que necesiten alguna retroalimentación para nuestro autor. Por ejemplo, este ejemplo que estoy poniendo aquí, y ahorita voy a ir nada más para cerrar esto y a ver si puedo complementar su intervención, profesora, para dejarla un poco más tranquila, es la cuestión de que en este caso en particular, el documento, los hallazgos del sistema, únicamente me están reflejando citas textuales. Lo que yo estoy viendo aquí, por ejemplo, es que en el lado izquierdo tengo la escritura del estudiante. Este elemento cromático me identifica este color gris, me dice que es una cita textual, básicamente. O me dice por lo menos que está entre comillas. Aquí me aparece, por ejemplo, este elemento azul que me dice que es una referencia. A primera vista yo puedo deducir que es una cita textual. Y aquí tengo la fuente de contraste. ¿Sí? Y la página de donde surgió. Aquí yo puedo deducir que efectivamente esto es una cita textual y puedo desactivar este hallazgo. Y ajusto mi porcentaje de similitud, ¿no? Así paulatinamente yo voy revisando en estos casos desde una perspectiva, desde un análisis formal, es decir, de forma, como vaya la redundancia, únicamente cómo se van incorporando, en este caso en particular, citas textuales. Sí, en este ejemplo que estoy poniendo son puras citas textuales, los hallazgos. Yo limitaría únicamente a identificar en cada uno de estos iconos que me reflejan el hallazgo, fuente de contraste, escritura del estudiante y tomar la decisión, desactivar. Y ajustar mi porcentaje de similitud. Lo que va a hacer el sistema es únicamente eliminarme aquellos aspectos o aquellos párrafos del escrito que llamen mi atención o que yo requiera poner atención en los mismos para que de manera inmediata yo los pueda atender. En el mismo proceso de revisión del documento completo como tal, ¿no? No voy a leer nada más los hallazgos del sistema, sino todos esos hallazgos en el contexto de todo el documento, del total de la escritura. En este caso en particular, profesora, estamos hablando de que este documento está limpio. Tiene prácticamente todos los hallazgos que tiene el sistema, son citas textuales, todos. Yo puedo dejar ya limpio este documento a 0%. Entonces ya puedo tener la certeza que efectivamente este documento está bien escrito, independientemente del porcentaje de similitud que inicialmente surgió. Quizá esto pueda resultar, en este ejemplo en particular que puse, que lo utilizo porque es muy ilustrativo para distinguir similitud de plagio, pues pueda resultar un poquito exhaustivo. Pero hay otros ejemplos, lo digo muy rápido para atender las siguientes preguntas. Otro ejemplo donde puede resultar incluso muy beneficioso.
Sí, porque aquí, digamos, es un aspecto procedimental. Quizás nada más me tenga que limitar a desactivar de un documento bien escrito aquellos hallazgos que representan citas textuales. Pero hay otros hallazgos en los cuales sí podemos encontrar falencias metodológicas que pueden representar, bueno, desconocimiento, o pueden incluso también representar mala intención. Depende si se cita o no se cita. Por ejemplo, lado izquierdo, escritura del estudiante, lado derecho, fuente de contraste. 64% de similitud. Me dice aquí que hay diferencias detalladas del texto, como podemos ver aquí, ¿no? En esta herramienta está activa, diferencias detalladas, y podemos ver, por ejemplo, que aquí las palabras iluminadas en amarillo fueron sustituidas en la escritura del estudiante. El estudiante tomó este párrafo en concreto de esta fuente, la puso en su escritura y se limitó a cambiar algunas palabras por sinónimos. Entonces, esta práctica puede ser detectada de manera inmediata por este sistema y le puede brindar a usted, pues, ahorro de tiempo significativo en lugar de cuando está usted viendo un documento escrito y encuentra algunas inconsistencias estilísticas, pues quizá pueda recurrir a una labor manual o artesanal de buscar estos párrafos sospechosos en Google. Pero de todas formas va a ser complejo encontrarlos porque no es idéntico. Tiene cambios y sustitución de palabras. Aquí la revisión automática le brinda a usted la oportunidad de identificarlo inmediatamente. Espero haber abatido sus inquietudes y poder también darle un poquito más de tranquilidad en el uso del sistema, profesor. O entender también su inquietud. Sí, sí, muchas gracias. La verdad es que, como usted bien dice, igual toca leer, ¿no? Toca leer los trabajos de los estudiantes. Pero este sistema de diferencia de los colores quizás sea lo que nos pueda ahorrar un poco de tiempo para ir directamente a las fuentes que deberíamos tomar en consideración para establecer si hay plagio o no hay plagio, ¿no? Que es en este caso lo que Sí, nosotros querríamos saber. muchas gracias, profesora. Sí, agradezco su paciencia y qué bueno que asimilé su pregunta. Y que, bueno, le dio una respuesta satisfactoria. La intención no es hacerle pesada la vida, claro que pues no queremos que nos abrumen, de por sí estamos atendiendo alumnos y si tenemos una carga de trabajo tan impresionante como es atender y dar retroalimentación puntual a 300 alumnos, pues la verdad, tener una carga adicional, pues no creo que sea muy amigable. Y la intención de brindarle a usted una herramienta tecnológica es como para que pueda apoyarse en ella y no sentirse tan abrumada, ¿no? Efectivamente. Y bueno, estamos a la orden en cualquier situación para que pueda hacer. Muchas gracias. Sí, exactamente, darle acompañamiento. Les voy a dejar mi dirección de correo electrónico para que me puedan consultar si lo necesitan. La profesora Luz Benita Treyes nos decía, bueno, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, profesora. Si gusta, le damos la palabra en algún momento o escribir su pregunta por el chat. La profesora Carla Carrión, disculpe, ¿y hasta qué porcentaje se puede permitir similitud en un trabajo que presenten los estudiantes? Excelente pregunta. Es que es una cuestión metodológica. Decía al principio la cuestión del derecho, por ejemplo, ¿no? En derecho citan mucho. Y pues no es porque ellos quieran, sino que pues es básicamente las necesidades de la disciplina. O sea, la ley es... la ley es pública, se tiene que citar textualmente porque no se puede alterar, o sea, un punto y una coma le puede cambiar completamente su sentido. Un texto de ciencia jurídica requiere para su desarrollo, pues, recurrir constantemente a la ley e incluso incorporarla como cita textual. Entonces, quizá en derecho, pues hasta pues, los mismos abogados son los que van a saber qué tan razonable es ese porcentaje de similitud. Esto por lo regular bueno, hay una normativa que definió Cenecit que es, si no me equivoco, hasta un 10% de similitud, pero hay otras instituciones que le brindan la oportunidad a los propios claustros de los profesores que definan por disciplina cuál es lo más prudente. Tengo el caso, por ejemplo, la experiencia trabajando con SPOCH, la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo,
que ellos decidieron que más bien eran los claustros de los profesores, o sea, las academias. Por ejemplo, los contadores y los profesores de negocios son más estrictos y dicen, no, yo hasta un 7%. No vamos a dejar que más de 7% de similitud. Hay otros claustros, por ejemplo, los abogados, pues obviamente los abogados sí requieren mayor margen de maniobra para citar. Ahora bien, hablando de estudiantes, ¿qué tipo de trabajo es? Si hablamos de una tesis de grado de licenciatura, de ingeniería, o sea, de tercer nivel, si no me equivoco, pues seamos sinceros, es una revisión de literatura. O sea, no estamos todavía al grado de poder crear conocimiento nuevo, como si se espera, por ejemplo, en un doctorado, ya en un cuarto nivel quizá. Entonces, sí sería como importante ponderar esos pequeños detalles. La disciplina, el tipo de documento, muchas veces le dejamos a nuestro alumno que haga, por ejemplo, una revisión de literatura. Incluso en revistas científicas también cabe la posibilidad de publicar artículos de revisión. Y un artículo de revisión va a tener pues un amplio porcentaje de similitud porque precisamente en eso consiste, en dar cuenta de toda la literatura que versa sobre un tema, un estado del arte. Entonces, yo creo que para saber cuál es el porcentaje de similitud permitido desde una perspectiva administrativa institucional, acerquémonos a nuestras autoridades. Consultemos cuáles son las políticas de uso del sistema, si a nivel, digamos, ya decanato, rectoría, academia, ya está definido ese porcentaje de similitud que nos sirva de rango. Les comunico, CENESID definió, no recuerdo si era 10 o 15%, por acuerdo ministerial, pero pues sí, desde esa perspectiva, si vamos a una perspectiva ya más metodológica, ponderemos cada uno de los casos en su propio contexto. ¿Qué tipo de documento es? ¿Qué disciplina? Espero haber contestado su pregunta, profesora Carla. Sabino, tal vez otra inquietud. Sí, dígame. El repositorio que tenemos del original, ¿es necesario eliminar esos archivos o no sé cómo se maneja en este caso? Porque como los estudiantes, todas las tareas están direccionadas con el original, entonces obviamente se acumulan hartísimos documentos de ellos. Entonces, para la limpieza de ese repositorio, ¿cómo se debe manejar? En realidad, el sistema agradece incluso que se enriquezca con todas las aportaciones de los usuarios. Es parte de su lógica de funcionamiento, pero también le brinda un beneficio a los usuarios porque, por ejemplo, se puede detectar posibles réplicas o posible intercambio de documentos. Miren, voy a decir algo y me voy a confesar. Debo de decirlo abiertamente, eso fue hace más de 20 años, perdón. Ustedes creerán que yo cuando fui a la universidad, pues fue hace apenas unos 5, soy recién graduado, pues me veo muy joven, obviamente, muy juvenil en mi aspecto, pero no, en realidad no, tiene más de 20 años que yo fui a la universidad. Y si sale esto que voy a confesar, si sale de aquí, lo voy a negar rotundamente. En aquel entonces, por ejemplo, se daba de repente pues un intercambio de trabajos, ¿no? O sea, de repente alguien iba con tal profesor y yo tenía algunos amigos, como decimos aquí, un poco holgazanes, y de repente me decían, oye, pues tú ya fuiste con este profesor, tú ya le presentaste un trabajo, ¿qué te parece si me das ese trabajo y yo te doy etcétera? Este tipo de intercambio que se puede llegar a dar. No estoy diciendo que en la UTPL se pueda presentar, no sé si sea una práctica cotidiana en el Ecuador, pero a mí me llegó a pasar. Entonces, si se llega a dar el caso de este tipo de prácticas, entre muchas otras, solamente estoy delineando un escenario, se puede, digamos, detectar inmediatamente. Entonces, parte, digamos, del enriquecimiento constante que se hace es de que todos los trabajos se acumulen, porque más que limpieza, más bien es como enriquecimiento constante de esta base de conocimiento al momento que se van incorporando cada vez más contenidos
que sirven como fuente de contraste y que van inhibiendo paulatinamente la posible tentación que pueda existir de presentar pues trabajos, por ejemplo, no sé, alguna práctica que pueda implicar que yo ya hice un trabajo y que me pueda servir para otra asignatura y lo vuelvo a presentar, es decir, reciclaje. O que yo ya presenté un trabajo y agarro la mitad de ese trabajo para incorporarle más información y presentarlo en otra asignatura. Muchos escenarios que se quedan, digamos, ya pues prácticamente, sus condiciones de posibilidad ya quedan pues prácticamente neutralizadas con esta funcionalidad del sistema. Espero haber entendido y espero haber explicado, y bueno, confío en ustedes para que lo que acabo de decir no circule fuera de este espacio de confianza. No, no se preocupe, solo aquí en el hall del departamento vamos a conversar al respecto. Pues muchísimas gracias. Bien, estamos prácticamente al final de la sesión. Lo que sí yo quería, pues, ir cerrando, es que una vez que ustedes terminen de hacer su revisión, aquí en la parte superior hay una herramienta para descargar el informe. Ya lo voy a descargar en formato PDF. Lo voy a tener ya, pues, con la posibilidad de guardarlo en mi disco duro o de imprimirlo, ya con el porcentaje definitivo de similitud, los datos del envío, la lista de documentos que identificó el sistema de fuentes de contraste, el documento completo analizado y el comparativo 1 a 1 de fuente de contraste y escritura analizada. Esto les va a permitir a ustedes documentar su revisión, o sea, tener una evidencia documental. Muchas instituciones lo utilizan para sus procedimientos. Por ejemplo, lo anexan a la tesis como evidencia de que efectivamente se revisó. O se revisó con ese tipo de sistemas o para los fines que ustedes consideren necesarios. Entonces, la intención es que lo pueden hacer por este medio, ¿no? Esa sería la recomendación que les doy. Sí, mi email, profesor, claro que sí, el profesor Álvaro me pide mi email, entonces cualquier consulta sin problema, estamos a la orden. Mi email es asegura.com.mx. Bueno, personal de biblioteca al principio se dio el tiempo de presentarme, pero pues ya finalizando, nada más por si alguien se lo perdió. Soy Sabino Segura, soy especialista en contenidos digitales en Grupo de Difusión Científica y esa es mi dirección de correo por si gustan tener abatir alguna inquietud adicional. Otra cosa, miren, les voy a recomendar aquí un canal de YouTube, ¿no? El canal de YouTube de la empresa donde tenemos algunos tutoriales. Es YouTube /GDC Científica. Este es nuestro canal de YouTube. Aquí hay algunos tutoriales de uso de Original, por si tienen algunas dudas. Miren, son mucho más amigables porque no, son más cortos y no van a tener que estarme soportando, lo cual se agradece. Entonces, aquí están, a primera vista, son bien aquí en la lista de videos, o si no, cuando estén en el canal pueden poner aquí con la lupita, Original, y ya les salen los videos. De todas maneras, les voy a compartir mejor esta liga donde ya salen los videos de cómo utilizar Original. Aquí están, se los comparto. Bueno, la profesora. Bien, la profesora Luz Treyes. Una pregunta, casi no la escuché, me gustaría escuchar su opinión respecto a cómo se debe citar un artículo porque a veces se solicita interpretarlos. Muy bien, ¿cómo se debe citar un artículo? Bueno, déjame ver si entendí bien la pregunta. Porque una cuestión, por ejemplo, está relacionada con cuándo citar y cuándo no, ¿no? ¿Cuándo es pertinente citar? Bueno, cuando yo utilizo un texto A para confeccionar un texto B. Eso, digamos, es como mandatorio, ¿no? Si yo baso mi escritura en
alguna fuente de información, que es lo común en un contexto académico, pues voy a tener que citar siempre. Cuando no debo de citar, bueno, cuando son aspectos generales, alguna información de dominio público, datos, etcétera, bueno, ahí quizá no tenga que citar por fuerza. Pero siempre que yo utilice información, ya sea que la parafrasee, la sintetice o la cite textualmente, tengo que dar referencia de la fuente de donde la estoy recuperando. Si no, es plagio, no hay de otra. Aunque no sea textual, porque muchas veces yo tomo la idea en general del autor, yo no la inventé, pero la formuló un autor y la pongo con mis propias palabras, pero si no la cito, aunque yo haya hecho el ejercicio de escritura, es plagio, ¿no? El plagio no se limita, digamos, únicamente a copiar y pegar. También se puede dar por idea o por contexto. Entonces, siempre cuidar la citación es importante. Y la citación, insisto, no se limita a textualidad. O sea, también es conceptual, insisto. Ajá, entonces, Un espero ver. artículo legal que, por ejemplo, del medio ambiente, que son como se los promulga. Entonces ahí casi usted no puede hacer nada porque realmente si los parafrasea un artículo que Sí. mejor a alguien no le gusta mucho que usted lo interprete, sino que debe ser como se lo promulgó. Porque si no, Ya. si lo hago de otra manera, si lo parafraseo, ya me va a decir, bueno, usted me está poniendo otras cosas, no tiene Creative Commons. Entonces, ese artículo va como está, se lo puede interpretar parafraseándolo, desde luego conservando el autor. Un artículo, sí, y es una cuestión metodológica. El artículo no es un artículo de la ley, es un artículo científico. Me queda un poco de ambigüedad con respecto a las palabras. Por artículo legal nos estamos refiriendo a una ley, a una legislación. Sí, un artículo, claro, expedido por la legislación, un ministerio, por ejemplo, para controlar el medio ambiente, que debe hacer una empresa, digamos una empresa minera, que si no se sujeta a las normas legales para no contaminar el ambiente, bueno, ahí está ese artículo. Entonces, ¿cómo se lo puedo parafrasear? Lo puedo interpretar siempre y cuando conservando al autor original, o debe ser nada más que mencionado. Es que interesante, porque esto es una cuestión que combina un aspecto metodológico, pero ya circunscrito a un área del conocimiento muy particular y que también tiene una implicación práctica. Repercusiones incluso legales que pueden afectar no lo sé, porque yo no soy abogado, pero no sé, el espíritu de la ley, ¿no? A lo que voy es que si tenemos que tener como referencia una normativa en la cual la comunicación de esa normativa tenga que ser explícita y no tenga que haber mediación, ¿no? De alguna interpretación, porque, por ejemplo, creo que los abogados distinguen, no sé si, bueno, sí, parece que en todos lados, pero aquí en México a esa interpretación que se hace de la ley por parte de un experto se le llama doctrina, ¿no? Me parece, yo no soy abogado. Pero la doctrina se puede parafrasear. Pero la misma persona, el mismo experto que hace la doctrina, cuando la está formulando, para poderla hacer, toma citas textuales de la ley, ¿no? Entonces, la cuestión es, ya es una decisión incluso estratégica al momento de redactar. Y ya eso no lo da únicamente el conocimiento de la disciplina. O sea, ¿cuándo tengo que poner la ley como tal? ¿No? O sea, textual, como fue formulada. Y cuando yo me puedo dar la licencia de hacer una interpretación sin alterar el contenido de esa ley en particular. Entonces, es una situación un poquito compleja y no por nada interesante, que quizá esté más en el ámbito de un abogado incluso especialista en este tipo de materias, en las cuales él nos pueda decir en un documento o en un caso en particular cuándo es prudente poder interpretar, porque la cita, pues obviamente, ¿qué es lo que nos va a permitir o nos va a dar fundamento de esa posible interpretación que yo pueda expresar en una paráfrasis?
quizá también se pueda resolver acompañando cita textual con interpretación, siempre y cuando la interpretación pueda relacionarse directamente con esa cita textual, en caso de que sea prudente o pertinente hacerlo en un documento como tal. No sé, pues por ejemplo, si yo estoy publicando un artículo de divulgación, no tanto en un contexto estrictamente académico, me pueda permitir esa licencia. Pero si estoy en un ámbito muy técnico, comunicándome con un especialista en ciencia jurídica, quizá tenga que, pues, matizarlo, no me pueda dar tantas licencias. Espero haber entendido, profesora, no quiero hacerles la Muchas gracias, yo le entendí, gracias. Sí, pues, porque, bueno, más bien yo entender su pregunta, ¿no? Y haberla respondido con claridad. Sí, yo ya tengo la idea, sí. Muchas gracias. Sí, creo que hablé demasiado para decir que no, podría haber dicho no sé, pero bueno, me inspiró su pregunta. Yo le entendí, más o menos vamos por ahí, gracias. Perfecto. Pues no sé si nos agotamos el tema. Y si no, pues bueno, le daría espacio a nuestros amigos de biblioteca que nos puedan dar unas palabras para cerrar la sesión y pues ponerme a la orden para cualquier aclaración adicional. Muchas gracias, estimado Sabino. Gracias por la capacitación de hoy, que es información relevante para los docentes y claro, puedan así revisar sus trabajos académicos y de esta forma evitar el plagio y la similitud. Bueno, si tenemos alguna consulta más, todavía, claro, tenemos tiempo. No, sí, yo encantado. El tema me encanta. Ok. Con todo, voy a repetir nuevamente el acceso a la plataforma. Esperen un momentito para ver una pestaña. Ya, espero se pueda ver mi pantalla. Nos vamos a la página de UTPL, a la página principal, y nos vamos a UTPL en línea. Ingresamos con nuestro usuario institucional y contraseña institucional. Seleccionamos, una vez que ya estamos dentro de la plataforma, damos clic en nuestro rol, en este caso tengo estudiantes, y revisamos que esté nuestro nombre, ya dentro de servicios en línea. Tenemos el botoncito de biblioteca dentro de todo este dashboard, el botón de biblioteca. En este botón tenemos también biblioteca virtual y tenemos otros más, pero nos vamos al original directamente. Nos vamos a aplicación web. Y aquí teníamos la anterior forma, que era el usuario o correo electrónico. Ahora nos vamos a la organización. Aquí en la organización buscamos a la universidad técnica que dice UNIF, técnica particular. Damos clic en ingresar y nuevamente nuestro usuario y contraseña, pero ya aquí sin el dominio que sería el arroba. Ya el arroba lo dejamos a un lado. Y nuestra contraseña institucional también. Y nos vamos a iniciar sesión. ¿Ya? Y ya estamos dentro de la plataforma, como lo habíamos hecho antes, pero ya no tenemos tal vez que nos olvidemos la contraseña, tengamos que generar una nueva, ya lo hacemos directamente. Y teníamos el problema que algunos docentes no podían ingresar. Entonces, esto queda grabado, esto está grabado y en las próximas horas o máximo el día de mañana lo tenemos ya subido en la plataforma. Les dejo también el link de las capacitaciones que vamos a tener estas 3 semanas y el día de mañana ya vamos a tener ya los botones listos para que puedan acceder al reprise de esta capacitación y las demás capacitaciones. Entonces les dejo aquí en el chat este enlace del cronograma de capacitaciones que vamos a tener como parte de todos los proveedores de la biblioteca virtual o los proveedores de las bases de datos a las cuales está suscrita la universidad. Y bueno, agradecerles mucho la participación de hoy.
por darse el tiempo a esta capacitación, que todo el contenido, que toda la información sea relevante para ustedes. Les una buena tarde para todos y le agradezco mucho a Sabino Segura, nuestro capacitador de hoy. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Un saludo a nuestra comunidad allá en la bella ciudad de Loja. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Sabino. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Una buena tarde.